Se acerca una de las épocas más esperadas por millones de personas en todo el mundo, las fiestas de fin de año. Pero andar de celebración en celebración también podría traer consecuencias adversas para nuestra salud. Por ello, hoy hemos invitado al doctor Eligio Rosado, jefe de hemodiálisis de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, con quien abordaremos el tema de cómo el abuso de bebidas alcohólicas y la comida puede dejarnos propensos a una enfermedad renal crónica. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días, bienvenido a Noticias TGW. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Es un gusto tenerlo en los micrófonos de la Radio Nacional, doctor Rosado. Qué bueno que está con nosotros para compartir este tema tan interesante para la audiencia, como lo es el abuso de bebidas alcohólicas y el exceso de comida y que puede dejarnos daños en nuestra salud renal. Hablemos sobre qué es una enfermedad renal crónica, doctor. Con mucho gusto. La enfermedad renal crónica está definida como la pérdida de la capacidad de funcionamiento del riñón que se prolongue por más de 3 meses. Esa es la diferencia de tiempo. Si esto dura por más de 3 meses, entonces quiere decir que el paciente va a necesitar ya un tratamiento de diálisis. Esto se define por la pérdida de la función y también que el órgano se cicatriza y prácticamente se vuelve una cicatriz, ¿verdad? Ya no tiene ninguna parte funcional. Claro, doctor, ¿quiénes están propensos a padecer esta enfermedad? Bueno, el principal padecimiento que predispone a la enfermedad renal crónica a nivel mundial es la diabetes. Hay muchas causas, sin embargo la más frecuente es esta y en segundo lugar pues es la hipertensión arterial. Entonces pues el llamado para cuidarse es sobre todo para los pacientes que padecen de diabetes. Ahora bien, este es un tema bastante interesante, los excesos. Con la llegada de las fiestas de fin de año, ¿qué factores nos podrían dejar propensos a una enfermedad renal? Bueno, sobre todo el consumo de alimentos que tengan un exceso de sal, ¿verdad? Alimentos que tengan exceso también de nitritos y de conservadores, ¿verdad? Y de colorantes artificiales. Todos estos alimentos que lo que causan es toxicidad a nivel renal y el exceso en su consumo o su consumo diario puede poco a poco ir causando daño renal acumulativo. Y pues algo que hay que recalcar es que cuando ya hay síntomas generalmente ya es muy tarde para actuar, ¿verdad? Por eso siempre hay que checarse por lo menos una vez al año. De la misma manera, pues algunas bebidas que tienen conservadores, como las bebidas energizantes, las bebidas gaseosas, también tienen sustancias y exceso de fructosa y de azúcar que pueden ir poco a poco haciendo daño en el riñón. Claro, ¿qué podemos hacer los guatemaltecos para evitar tener ser como propenso a padecer esta enfermedad? Lo ideal es que si ya tienen diagnóstico de diabetes, deben de tener un seguimiento de por lo menos 3 veces al año con el médico que les esté tratando su diabetes, a menos que el médico considere verlos más seguidos por algún motivo en especial. Y sobre todo, pues también hacer conciencia a nivel de paciente y a nivel de médicos, ¿verdad? Que si tienen algún factor de riesgo como proteína en el pipí o si la creatinina, que es una sustancia que medimos en sangre, está subiendo, entonces hacer la consulta a tiempo con el nefrólogo para poder prevenir el aparecimiento de una enfermedad renal ya irreversible. Gracias, doctor Rosado. Usted lo mencionaba, alimentos con exceso de sal, nitritos, colorantes artificiales. Esto provoca toxicidad a nivel renal, por ende una enfermedad renal crónica. Antes de pasar a las estadísticas en cuanto a las personas que padecen de esta enfermedad en Guatemala, ¿qué examen es el que debe uno realizarse para saber si tiene una enfermedad renal? Bueno, los primeros exámenes serían una creatinina en sangre, el nitrógeno de urea en sangre, una orina simple y una hematología completa, ¿verdad? Eso como parte de los exámenes de gabinete y un ultrasonido de riñones. Con estos exámenes se puede consultar con un nefrólogo para una evaluación inicial y si ya se desea ahondar un poco más en el caso, pues ya durante la consulta se solicita el resto de exámenes. Doctor, usted mencionaba algo que puede ser como fundamental tenerlo en cuenta para llegar a padecer una enfermedad renal crónica, el tema de la diabetes. Pero si, por ejemplo, hay una persona
recientemente me hice el examen por el mes de justamente el tema de la glucosa, ¿no? Y decía, está dentro de los parámetros normales. ¿Puede ser una persona propensa también a llegar a padecer esta enfermedad, incluso cuando le dicen que está bien con el tema de la glucosa? Sí, hay otras causas, hay causas hereditarias como los riñones poliquísticos, enfermedades inmunes como la artritis reumatoide, el lupus, algunos pacientes que están en tratamiento por quimioterapia, radioterapia pueden llegar a tener daño en sus riñones. Hemos tenido pacientes que han quedado con insuficiencia renal por un accidente de tránsito y un trauma severo de abdomen. Y hay pacientes que simplemente tienen algo, el nombre es un poquito complicado, pero se llaman glomerulopatías, que son enfermedades propias del riñón, es decir, no hay enfermedad de diabetes, no hay hipertensión, no hay nada malo en la sangre, sino simplemente es una enfermedad primaria del riñón. Generalmente esto se manifiesta con a veces sangre en la orina, con presión alta inexplicable, orina espumosa, hinchazón de los tobillos, de las manos, de la cara, ¿verdad? Sin ninguna otra explicación, ¿verdad? O sea, corazón sano, hígado sano, todo lo demás está bien, y entonces nos damos cuenta de que hay una enfermedad primaria del riñón. Cuando eso sucede, pues tenemos que indicar una biopsia renal para diagnosticar qué tipo de enfermedad es e iniciar el tratamiento con la finalidad de que el paciente no llegue a diálisis. Interesante. Doctor, ¿cuánta población guatemalteca padece actualmente esta enfermedad? Pues los datos están un poquito, por así decirlo, subdiagnosticados porque pues tenemos alrededor de un 7 a 12%, dependiendo de qué departamento estemos analizando, pero hay muchas personas que se están quedando sin diagnóstico por no llegar a tiempo al especialista, ¿verdad? Entonces probablemente sea más alto. Estamos hablando de que otros países en Latinoamérica han llegado a determinar en ciertas regiones que hay hasta un 30% de padecimiento de la enfermedad por múltiples factores. Entonces aún no tenemos datos reales, pero según nuestras estadísticas hay departamentos que pueden llegar a tener hasta un 15% de padecimiento de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Pero puede ser que aún esté enmascarado, y conforme hemos estado haciendo más conciencia, tanto para los pacientes como para los médicos que atienden en áreas muy lejanas, se ha ido mejorando la captación de pacientes con esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por toda esta información que usted nos está compartiendo. A ver, usted y seguramente que las personas con diabetes o propensos a esta enfermedad constantemente reciben recomendaciones, pero ¿cuáles serían las recomendaciones principales para aquella población que en este momento se siente como muy sana, ¿no? Que dice, yo no voy a tener ningún problema en algún momento? ¿Cuál sería la principal recomendación, sobre todo en esta época de fin de año? Pues, bueno, las recomendaciones son, aunque pues en esta es una época de celebraciones, pues tratar de no consumir pues alimentos dañinos ni alcohol en exceso, pues tanto para la salud de su cuerpo como de su mente también. Pues también recomendamos checarse. Si usted está sano y no tiene ninguna enfermedad diagnosticada, pues checarse de todos modos por lo menos una vez al año con su médico de cabecera, porque muchas veces esta enfermedad está empezando y no ha dado ningún síntoma, y se detecta justo en estos chequeos generales recomendados, y esa es la mejor manera de diagnosticarla, cuando todavía no hay síntomas, porque ahí es cuando más podemos hacer para preservar la función del riñón. Bien, muchísimas gracias. Importante las recomendaciones, el tema que nos ha compartido el doctor Eligio Rosado, jefe de hemodiálisis de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAER. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.